¿Qué tal? Soy Ramón Morel, buenas tardes. ¿Me oís, por favor? Estupendo. Pues si me oís y podéis ver la pantalla, genial. Bienvenidos a la sesión primera del Campus de Trading, verano 2018. Gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que cumplamos todos las expectativas. Son altas. Y como sabéis, una de las cosas que pretendemos es que la formación se integre en un plazo de 5 semanas, trabajando con todas las facetas del trading, todas ellas. Vamos a hacer también una parte de tareas para los que estáis asistiendo, porque no es que solamente es el recibir información, sino también procesar esa información y estar seguro de que vais a poder desarrollar habilidades, vais a tener mayores conocimientos y vais a poder, sobre todo, también generar una disciplina que os permita poder tener grandes satisfacciones con el trading. Ese es el objetivo que tenemos. Esta tarde lo que planteamos primero, antes que nada, es cuál va a ser el programa que vamos a desarrollar en los próximos días. Este programa está muy pensado para ofreceros pues esa revisión general de todos los planteamientos del trading, de todo aquello que pueda afectar al trading y que les saque ese provecho. Y es exactamente este. Este es el temario. En el temario lo que hacemos es, bueno, pues ya lo veréis, estamos presentándolo con personas que están muy cualificadas para poder dar este curso y personas que son especialistas cada uno en su campo. Lo que hemos hecho ha sido dividirlo en 4 módulos principales y un módulo de repaso de las áreas más importantes y de aquellas cosas que consideréis que son de mayor interés. Y de los 4 módulos, yo me voy a centrar en dar el primer módulo, el área de conocimiento, que son 6 horas. Y ahora, cuando yo termine de presentaros cómo funciona este módulo, José Gómez, os va a presentar el contenido de los 3 módulos adicionales, más luego la parte del repaso de las áreas. Después, en esta misma sesión, empezaremos a trabajar sobre la primera parte del conocimiento del mercado financiero. La perspectiva del curso es especialmente práctica. Es decir, que lo que no buscamos aquí es que os atiborréis de datos, de información, de conocimientos, sino que combinemos la recepción de los conocimientos con una visión de los mercados, con un análisis y con una operativa en tiempo real para que podáis ver cosas que otras personas que llevan muchísimos más años pues han aprendido en tanto en lo que se puede hacer como lo que no se puede hacer en los mercados. ¿Ok? Pues empezamos. El módulo primero, que es el área de conocimiento, ocupa un espacio de 6 horas, lo vais a ver hoy y el jueves que viene, el lunes y el jueves que viene de la semana siguiente también. Y aquí nos centramos en lo que significa trabajar en el mercado financiero. Para poder operar en el mercado financiero, lo que necesitamos también básicamente es tener unos conocimientos fundamentales. Esos conocimientos son, pues, qué son las divisas y para qué sirven y cómo se opera en ellas, qué son los índices y por qué la gente opera en los índices de las bolsas principales del mundo y qué son las materias primas, no la materia prima física, no que es el café, el cacao o el petróleo, que todo el mundo sabemos lo que es, sino que es el café, el cacao o el petróleo o el oro especulativo, el que se opera en los mercados financieros. ¿Y por qué se hace? ¿Y por qué los particulares, los inversores particulares, se ponen a ello también, aparte de las grandes empresas o de los grandes brokers? Esta es la primera parte del módulo de conocimiento, que es básicamente conocimiento de los mercados. Luego hay una segunda parte que es cómo utilizar herramientas de análisis técnico, análisis fundamental y, antes que ellos, chartismo, para poder tomar decisiones de trading bien fundamentadas. Si habéis asistido a otros webinarios que hemos dado anteriormente, veréis que solemos repetir la cuestión de que cuando una persona empieza a hacer trading necesita un elemento objetivo externo a él, puesto que no tiene asumido, sublimado algo que le ayude a entender cómo funcionan los mercados, y eso es básicamente el chartismo y el análisis técnico. Después, cuando te conviertes en un trader profesional, no abandonas estos 2 elementos, pero incorporas el análisis fundamental como algo esencial para poder hacer un buen trading. Y por último, cuando eres un trading profesional con una gran experiencia, empieza a entrar en acción el feeling, que es esa nariz que te dice este mercado está en posición alcista o bajista, esto sube o baja a corto o medio o largo plazo. Esa integración de los 4 elementos es algo que ver también en estas sesiones de análisis y conocimiento de los mercados.
Y después tenemos la tercera fase, que es la disciplina del trader. La disciplina es la práctica, la doctrina más importante para un trader. Tanto es así que hay traders que conocen muy bien los mercados por su experiencia, trabajan muy bien los indicadores, el chartismo, pues controlan perfectamente el análisis fundamental y nunca van a ser buenos traders porque no tienen esa disciplina que permite obligarse a no operar en algunas circunstancias, o que permite asumir que las pérdidas son parte del coste del negocio y hay que seguir adelante y no hay que ponerse a recuperar lo que uno ya ha dejado atrás. Esto lo vamos a trabajar también en la parte teórica, pero lo vamos a trabajar mucho en la parte práctica también del proceso de este webinario o de estos webinarios, de estos seminarios online que vamos a desarrollar. Empezamos hoy, terminaremos el 9 de agosto y detrás de cada semana, especialmente en las primeras, tendréis una hoja de tareas que tendréis que completar y entregarnos para seguir adelante. Al final del curso tendréis un certificado de aprobación, de aptitud, que podríais utilizarlo en el caso de que lo queráis. En cualquier caso es un motivo de orgullo personal porque habéis superado una fase que nosotros consideramos que es de alta intensidad de trabajo. Y si a alguna de las sesiones no podéis asistir porque tengáis alguna actividad que sea más importante en ese momento, no os preocupéis porque os vamos a entregar cada una de esas sesiones grabadas para que podáis escucharla y atenderla en diferido y nos comuniquemos después a través del canal del grupo de Telegram que hemos definido para este curso en concreto. Pues nada más, bienvenidos, vamos a disfrutar todos de ello, vamos a trabajar todos con ello y voy a dar paso ahora también a mi compañero José, que os va a explicar el resto de los contenidos del curso. Adelante, José. Hola, buenas tardes a todos los que ya estáis aquí. Como bien ha comentado Ramón, ¿me escucháis bien? Porque estamos a distancia, ¿se oye? Perfecto. La primera parte, lo que es un área de conocimiento, la va a llevar Ramón, y en lo que es la parte, el módulo 2, MetaTrader, va a ser el manejo de la plataforma, puesto que muchas veces nos escribís por el canal y nos comentáis, oye, pues me sale esto, cómo se hace, todo tipo de dudas para que controléis la MetaTrader de una manera suelta, rápida. Todo, empezando desde cero hasta lo que se pueda hacer. Los indicadores, expertos, perfiles, tipos de órdenes, cómo tener 2 o 3 MetaTraders debajo en la misma pantalla, para tener 2 o 3 cuentas simultáneas, operativa conjunta con ellas, etcétera. Esa va a ser una parte que va a ser de 8 horas. Va a ser una parte, pues que los que ya lo manejáis bien y controláis bien la MetaTrader, pues aprovechar para hacer preguntas un poquito más complicadas. Y los que no, pues hacer las preguntas sencillas y escuchar y ver cómo se manejan o cómo se hacen cosas más avanzadas con la MetaTrader. Pero es solo sobre la plataforma, sobre lo que tenéis ahí delante de vuestros ojos con tantos cuadritos y cómo podéis hacer o resolver cualquier cosa rápidamente. A continuación vendrá el módulo 3. Bien, el módulo 3 lo va a llevar Pablo Ibáñez. Pablo Ibáñez no ha podido asistir esta tarde. Para explicarlo él, lo comento yo a vosotros. Pablo Ibáñez es ingeniero informático, realiza programas para, bueno, para empresas de este país que no tiene nada que ver con MetaTrader, empresas conocidas. Hace programas para hidroeléctrica, creo, o para telefónica también. Y luego también su debilidad, su caprichito, su hobby es el trading, por lo cual también hace programas para trading y pues muchos de los indicadores que algunas empresas ofertan por ahí o captan. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo en bolsa.net, el programador es Pablo. Entonces le dije si quería participar y bueno, pues va a participar durante 7 horas. Os va a explicar cómo se puede crear un sistema de trading automático, cómo seleccionar en función de tus características un sistema,
cómo optimizar un experto de forma correcta, que no es darle al botoncito y dejarle que corra. ¿Qué programas existen para crearte? Pues un programa es un experto para ti, y cómo seleccionar una cesta de expertos que al fin y al cabo, aplicados en la misma cuenta de MetaTrader, te puedan compensar entre ellos y tener pues una rentabilidad efectiva, una rentabilidad apta. Y cuando hablamos de rentabilidad no es tener un 100% al mes. ¿eh? Esos son muchos los que lo dicen y yo no veo ninguna aún que dé esos ratios. Pero bueno, y llevamos años. Entonces, ese va a ser el módulo 3 y el módulo 4, plan de trading, va a ser totalmente práctico, va a ser 8 horas, va a ser... aquí sí que hay una variación respecto a lo que viene el programa. Es decir, si estamos todos de acuerdo, podríamos ir a un horario por la mañana, por ejemplo, a las 10, que es una buena hora para empezar a plantarse un trading, o bien a una determinada hora y coincidir y hacer entradas reales con las plantillas y los indicadores especiales que hemos hecho para el campus de trading. Para no cambiar, ir cambiando, ahora conectamos una pantalla, luego otra, no vayamos a tener ningún problema este primer día. Si los que estáis en FX, en el Privilege Premium, habréis observado que esta mañana, a las 10 de la mañana, que ese será, si algún día queremos cambiar, lo decidiremos entre todos, para que todos puedan asistir. Y ir a cuando el mercado tiene más posibilidades de moverse. Las plantillas que utilizaremos son las que veis, ya las iremos dando, las que habéis visto esta mañana en el canal Premium. Estas plantillas, que como veis ha dado las entradas del neozelandés, de la libra, del USD-CAD, etcétera, y aún siguen en la misma situación, es decir, que han sido entradas que han sido efectivas, que han dado buenos pips. Esa plantilla es la que vamos a manejar y la manejaremos todos. Será la misma que saldrá en el Telegram Premium. La tendréis vosotros y haréis las entradas vosotros. El objetivo es que realicéis las entradas al final, las hagáis vosotros. No estéis pendientes de quién da una señal, a ver qué señal la da quién. No, que sepáis cuándo el mercado da un porcentaje alto de entrada y en la cual puedes entrar con determinadas garantías al mercado. Comenta, la pantalla está quieta, ¿verdad? Sí, la que estás viendo ahora está quieta, porque estamos haciendo un comentario general que va a durar 2 minutos más. Luego, después del plan de trading, entraríamos en un repaso de las áreas más importantes y de mayor interés por los asistentes, es decir, materias, puntos que los asistentes quieran afianzar, pues no habrá ningún inconveniente en que hagamos el temario de esas últimas 8 horas a gusto de todos, a gusto de la mayoría, para así afianzar todo lo que hemos visto, explicado, aprendido y desarrollado, y con la esperanza que durante el curso se hagan, al menos en lo que es el grupo de el segundo módulo, el tercero y el cuarto, sobre todo en el cuarto, algunas entradas en el mercado que veáis cómo con estas plantillas y con conocimientos apropiados, pues se puede obtener un rendimiento al mercado. Por mi parte, ya está todo, en eso va a consistir. Y en principio esta semana, lunes y jueves será Ramón y el miércoles entraré ya con la MetaTrader, entraré yo. Ramón, cuando quieras puedes empezar Ramón, ¿me Claro que sí, oyes? aquí estoy. Vale, Bien, ya vamos a hablar puedes de... Sí, ¿me oyes tú comenzar a mí? ya tu temario. Sí, sí, perfecto. Yo ya corto el micro y te dejo a ti, pero te estoy oyendo. Bien, pues... Ok,
Pues empezamos con el área de conocimiento. Si tenéis alguna duda, lo vais poniendo en la parte del chat. En la medida de lo posible puedo ir resolviendo las cosas y en la parte que no puedo resolverlas en ese momento, pues lo hablamos más adelante. Bien, voy a empezar con esto. Simplemente deciros, como siempre en todos los webinarios, es muy importante decir los avisos previos, aunque estamos en una sesión puramente académica, que sepáis, todos sois conscientes de ello, que el trading es una actividad que tiene un grandísimo riesgo, es un riesgo muy elevado, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, así como otras reguladoras, advierten a los inversores particulares que no es conveniente que operen en este tipo de instrumentos, por la razón del apalancamiento que conlleva. Ese apalancamiento magnifica el resultado y, en consecuencia, uno puede ganar fácilmente dinero o puede perder fácilmente dinero, y eso es muy importante saberlo y gestionarlo. Por otro lado, nadie debe operar en los mercados financieros sin conocer cómo funcionan, y de ahí el énfasis en este tipo de cursos que os permitan tener algo de sustancia, bastante sustancia, para poder meteros en esta operativa, que por otro lado es fascinante. Y por último, uno solo debe operar con el dinero que no necesita para otro tipo de planteamientos. Una vez visto esto, pasamos a trabajar. Lo primero es deciros que el mercado Forex, que es el que fundamenta cómo funciona todo el resto del mercado financiero, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Pues lo hace fundamentalmente, ahora lo veremos, porque el mercado Forex es el más grande de todos los mercados. Es tan grande que si metemos todas las bolsas del mundo juntas y las comparamos con el mercado Forex se las lleva de calle. Es decir, es mucho más grande que todas las bolsas de valores mundiales juntas. Por esa razón, el Forex ha determinado muchos de los instrumentos y muchas de las prácticas de trading que estamos utilizando hoy en todos los demás mercados. Y por eso los fundamentos son Forex, puramente. A partir de ahí vamos a ver las especificaciones de cada uno de los otros mercados también. ¿Qué es el mercado Forex? Bueno, pues aquí, para daros un poco de precisión de para qué sirve o para qué existe el mercado Forex, es facilitar su objetivo las transferencias de poder adquisitivo de un país o una moneda a otro. Esto es una obviedad. Si yo estoy trabajando en una moneda como puede ser el franco suizo y en Francia trabajan en euros, no puedo ir a Francia y comprar en franco suizo un artículo, un producto o consumir un servicio. Tengo que hacer el cambio a la moneda local del país. Eso es lo que hace el mercado Forex. A nivel macro, lo que hace facilitar las transacciones comerciales entre un país y otro. Y de esa manera puede haber un engranaje que permita que un país exporte, que otro país importe y que hagan las dos cosas cada uno de ellos. Por otro lado, es muy importante conocer también que el déficit o el superávit comercial de un país fortalecerá o debilitará su divisa. Aquellos que venís de América Latina, si aquí tenemos alguno de los argentinos, pues sabe perfectamente a qué me refiero. Y es como si el país es netamente proveedor hacia el exterior o no, va a tener una sensibilidad muy especial en la valoración de su divisa respecto de las demás. Y por último, el mercado de divisas, y esta es una apreciación muy importante, permite la acción frente al riesgo de cambio. Es un mercado de divisas a plazo donde las empresas pueden cubrirse en sus transacciones comerciales o financieras cuando están haciéndolo con otros países en otras monedas. Entonces, decir, bueno, si la previsión es que el euro o el dólar se refuerce o se debilite frente a las demás divisas o frente a una a otra, voy a hacer una cobertura de manera que me garantizo, a través de un mercado de divisas a plazo, el que no voy a tener un riesgo, voy a medir el riesgo de que se devalúe mi moneda o que se fortalezca mi moneda en función de la operación que estoy haciendo y pueda mantener solamente y especialmente el riesgo de la operación comercial, no de la parte financiera de la operación comercial. Por eso es tan importante el mercado Forex. Además de ello, tenemos que ver qué participantes hay en el mercado. Y los participantes, bueno, pues pasen principalmente de los agentes no financieros que tienen una actividad comercial, que son las empresas, a nivel pequeñito los particulares, pero los particulares son irrelevantes porque cuando nosotros viajamos desde España, por ejemplo, a Estados Unidos, pues tenemos que comprar dólares, pero la suma de todos los dólares que compramos los turistas españoles para poder viajar a Estados Unidos es una cantidad mínima, es absolutamente ridícula respecto a lo que significan las operaciones comerciales que se hacen en dólares desde España. Pero existen unos agentes no financieros que son las grandes empresas o las empresas medianas que trabajan hacia el exterior y que tienen que hacer una recepción de los ingresos que generan en otros países. Si yo tengo contenedores que tengo que enviar de, por ejemplo, calzado hacia cualquier otro país, hacia Estados Unidos, por dar el ejemplo, o cualquier otro país, y me van a pagar en dólares la venta de esos productos, pues yo esos dólares cuando los retrocedo, cuando me los traigo a España, los tengo que convertir en euros e integrar en mi contabilidad en euros.
y por esa razón soy un agente, un participante en el mercado Forex. Esta participación no la hago directamente, la hago a través de los bancos comerciales, también de los bancos de inversión de alguna forma, que son los que me convierten las monedas y que son los que trabajan conmigo para que yo pueda facilitarme mis operaciones comerciales en el exterior. Estos bancos comerciales cobran su comisión por ello, pero agrupan las partes, todas las partes de intercambio de divisas que tienen todas las empresas que trabajan con ellos. Por lo tanto, cuando un banco comercial está comprando una partida de dólares para poder darle servicio físico de dólares o venderlos para poder dar servicio físico de dólares a empresas en España, pues agrupa todos los lotes que necesitan las empresas y por lo tanto sus compras o ventas en el mercado forex son mucho más fuertes y ahí sí que tienen una influencia bastante más notable en el mercado de divisas. Los bancos comerciales y de inversión trabajan también con brokers. En los últimos años los brokers, que son los intermediarios, porque broker no es más que intermediario, lo que hacen es promover ese intercambio de divisas desde una magnitud mucho mayor que la que el propio banco tiene. Entonces se lo cede a un broker, el broker tiene por un lado un book es un libro, donde por un lado tiene una oferta de dólares, por otro lado le van generando demanda de dólares y casa una con la otra y se lleva un pequeño diferencial por la operación que realiza. Es como una mini bolsa, para entendernos. El broker tiene clientes de un lado, clientes de otro y procura casar operaciones entre ambos lados de su cartera. Y ese trabajo suyo cada vez es más importante, por lo tanto cada vez tiene más influencia en el mercado de divisas internacional. Y en último extremo, y el más importante de todos, tenemos a los bancos centrales. Para empezar, el Banco Central Europeo, por un lado, y luego tenemos también el Banco, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra en Inglaterra, el Banco de Japón en su propio país, o sea, Japón, y el Banco de Canadá, y ya no voy a repetir el nombre del país. Y estos son los que van a arrastrar, y China, por supuesto, estos son los que van a arrastrar en muchas ocasiones lo que puede hacer una divisa en concreto. Por ejemplo, cuando hay problemas en la exportación de divisas de China, China procura devaluar su moneda porque China tiene un sistema dual en su política monetaria. Trabaja como un país capitalista en lo que quiere, en lo que le interesa, y trabaja como un país comunista en aquello que más le interesa. En concreto, en mantener un cierto control de la paridad del yuan con respecto al resto de las divisas, especialmente contra el dólar. De manera que si hay problemas en la exportación de productos de China hacia el exterior, en China se refuerza una política de devaluación del yuan para hacerlo más atractivo y entonces que esa exportación que hace cuando se retrocede a yuanes desde dólares o desde euros o desde suizos o desde la moneda que sea, pues consiguen más yuanes y las empresas pueden vivir localmente en una situación mejor. Esto se hace por parte de todos los países, pero los bancos centrales tienen unas armas, en general, que permiten que puedan hacerlo con cierta facilidad. Si alguno estáis y procedéis de algún broker de CFDs de hace unos años, recordaréis, o lo habréis sufrido, lo que pasó con uno de ellos, llamado Alpari, que en un momento concreto, cuando el Banco Central Suizo dejó libertad para la cotización del suizo, pues quebró. Quebró porque al dejar una libertad, el franco suizo pues tomó una actitud contra el mercado que hizo que un montón de personas que estaban fijas en un sistema de flotación muy fijo que había del franco respecto al euro se vinieran abajo y al poder pagar al broker las operaciones porque al cerrar quedaban en pérdidas, pues el broker quebró inmediatamente detrás. Bueno, eso es lo que el Banco Central interviene en la economía, interviene en el mercado de divisas y además lo puede hacer en dos facetas. Una intervención indirecta a través de otros bancos a los que les compra o vende o les da órdenes de compra o venta, o lo puedo hacer directamente. Es decir, yo como Banco Central quiero que me des tantos suizos, tantos dólares, tanto no sé qué. Y ahí hace una distorsión importante en los mercados. Eso en su intervención directa. Y luego está la intervención política, digamos así, y es su no manipulación en el sentido negativo, simplemente su trabajo con los tipos de interés en un país determinado. Entonces, cuando un banco central decide, como la Reserva Federal, ir subiendo los tipos de interés en Estados Unidos, por ejemplo, pues está procurando una atracción hacia el dólar. El tipo de interés tiene un impacto inmediato en la renta fija. La renta fija es el bono a 10 años en Estados Unidos. Si el bono a 10 años se convierte en un elemento de atractivo importante porque está cotizando al 3% anual, por ejemplo, pues obviamente cualquier persona con medio criterio dirá, prefiero meter algo de mi dinero de inversión en un bono americano a 10 años que me procura el 3% anual y en un país donde nunca ha habido una quiebra del país, nunca han dejado de pagar su deuda pública y a cambio, pues los sitios de mayor riesgo pues quedan, digamos que, desfavorecidos porque la gente busca colocar el dinero en aquel activo financiero que da más rendimiento con una seguridad grande.
Entonces, subida de tipo significa atracción de capital hacia su moneda, que es lo que significa una demanda de esa moneda y, por consecuencia, una revalorización de la moneda. Estas circunstancias, estos son los agentes del mercado financiero, los participantes, y esta es la influencia que ellos tienen en los mercados. Cuando estamos operando en divisas, en Forex, tenemos que fijarnos muy bien, no en esta parte, porque esta parte es la parte de trabajo, de funcionamiento. Aquí estamos metidos nosotros, las grandes empresas, los bancos, los brokers, pero sobre todo en lo que pasa en esta sección de aquí. En qué capacidad de eh, distorsión, diría yo así, sino intervención que tienen para controlar la cotización de su moneda en un momento determinado. Esto es fundamental. Y después tenemos que ver también cuáles son las ventajas que tiene el mercado de divisas. Y estas ventajas se derivan también para otros mercados, pero son fundamentales en el propio del Forex. ¿Cuál de ellas? Pues esencialmente son estas. El Forex tiene un horario operativo amplio, tan amplio como que funciona prácticamente 24 horas desde el domingo, depende de cuándo abra el broker la cotización, que pueden ser las 11 de la noche o las 12 de la noche del domingo, hora española, hasta el viernes a las 11 de la noche, ininterrumpidamente. Hay ciertos momentos técnicos de parón para poder hacer mantenimiento de servidores, etcétera, por la noche, pero en general permite poder operar casi 24 horas de lunes a viernes. Y eso es muy importante. Los demás mercados no suelen tener esta operativa. Y si la tienen con unas horquillas, con un spread mucho más amplio en las horas de poca liquidez. Entonces, este es muy interesante. El segundo elemento fundamental como ventaja del mercado de divisas es el que ya he mencionado antes, y es el volumen de contratación. Tiene un volumen de contratación tan potente, tan grande, hay tanta gente que en realidad es muy poco manipulable, excepto en lo que he dicho hace un momento, excepto que un banco central intervenga y con sus medidas de política monetaria pues promueva una revalorización o una devaluación de su moneda. En general, durante la actividad habitual del trader no hay esa intervención y por lo tanto el volumen de contratación digamos que sirve de garantía de que nadie de un lado va a promover pues que suba el euro dólar de 1,16 a 1,18 porque hay un banco de inversión importante que está comprando dólares. Los bancos de inversión, para empezar, no estarían comprando dólares con ánimo de subirlo o de subir la cotización del euro dólar o bajando, porque no van a poder conseguirlo, porque el mercado es tan grande que no hay nadie capacitado para moverlo en condiciones. Tenía que ser todo frente común puesto a mover el mercado en un determinado momento. Lo que se dice de Soros y del momento en que consiguió sacar a la libra esterlina y tal, era porque los mercados eran muy ineficientes entonces. Entonces había tipos de cambios fijos y él trabajó con mucha inteligencia y con un gran pulmón financiero detrás, porque no era solamente su dinero, sino el de muchísimas otras personas que estaban detrás de él con más dinero que él y que consiguió darle un vuelco al mercado fundamentalmente porque se puso en contra de la política que el Banco de Inglaterra tenía de sostenimiento de la libra y tuvo que sacarla del sistema monetario europeo y se hundió. Y ahí es donde él estaba operando. Eso ya no se puede hacer, ¿eh? Para que si alguno queréis intentarlo, con el capital grande o pequeño que tengáis, no tiene mucho sentido en estos momentos porque el mercado es mucho más libre, está mucho más ágil y en consecuencia esos controles que había, ya no los hay y es muy complicado poder intervenir con esa eficacia con la que intervino Soros. El volumen de contratación deriva en una liquidez de mercado espectacular y esa liquidez también nos da una garantía de no manipulación. Es tan líquido, tan líquido, que cualquiera que se intente volcar de un lado no va a conseguir gran cosa. Pero esa liquidez es variable. Entonces hay momentos en donde la liquidez disminuye porque los operadores no están funcionando a pleno. Es esencialmente durante la época nocturna. Durante la jornada nocturna, la jornada asiática, los volúmenes bajan bastante, la liquidez baja en consecuencia también y por lo tanto hay mayor capacidad de que haya un poquito más de freno, de volatilidad. Lo que pasa es que en realidad la volatilidad funciona si hay gente que quiere volcarse en un lado o en otro. Por la noche asiática, por la jornada asiática, prácticamente en el caso del eurodólar, por ejemplo, se monta un canal de 25 o 30 puntos en el movimiento del eurodólar que hace que sea suave su comportamiento. Sí, desde luego hay algunos días en los que si Trump, por ejemplo, se ha indigestado o le duele la cabeza o alguien le ha dicho alguna tontería adelante, pues suele tomar una decisión muy impulsiva, como es el caballero, y entonces sí, lo publica en Twitter, que es una forma oficial muy interesante de comunicar al mercado y al mundo lo que quiere hacer, y esto puede dar un vuelco fuerte a un lado o a otro en los mercados, especialmente cuando habla de las crisis comerciales o de esa paranoia que tiene
de que el resto del mundo está fastidiando a Estados Unidos en sus colaboraciones comerciales con Estados Unidos, en su venta de productos hacia Estados Unidos. Aquí sí que puede haber un elemento tensionador importante y en un momento de baja liquidez del mercado se dispare la cotización, como pasó esta semana pasada, cuando subió más de 100 puntos y esos 100 puntos pues provocaron movimientos importantes, movimientos y posiciones importantes, tanto ganadoras como perdedoras en el mercado. Que haya un horario operativo de 24 horas, un volumen de contratación enorme, una liquidez espectacular, provoca que haya unos spreads reducidos. Los spreads reducidos es lo que uno paga por operar en los mercados financieros. Lo pagamos como inversores particulares cuando ingresamos en las plataformas de trading, como la de KTM, por ejemplo, pero también lo pagan las grandes empresas cuando tienen que pagarle una comisión a los bancos de inversión o a los brokers por operar en el mercado de divisas, por comprar o vender divisas. Y como es muy pequeña la comisión, pues permite que haya un gran movimiento. De hecho, esto es una autoalimentación. La liquidez del mercado permite que haya comisiones bajas, las comisiones bajas permiten que se potencie la liquidez del mercado. Para daros ejemplos, la liquidez del mercado puede estar en el 0,2 pipos, que no es nada. Luego los brokers colocan su horquilla, su comisión encima de ese precio. Pero ha llegado momentos, y yo los he visto en alguna ocasión, donde la liquidez es prácticamente de 0,1 o incluso de 0,05, que es prácticamente inexistente. Claro que hay unos volúmenes tan grandes dentro del mercado que ese pequeño porcentaje es eficiente, es rentable para la institución financiera que está ofreciendo ese coste. Pero es muy importante para que, a la vez, para los inversores particulares, nos permite poder trabajar con unos spreads económicos en el mercado Forex, spreads que normalmente no encuentras en los otros mercados. Por eso también lo hace muy atractivo. Y por último tenemos los movimientos con baja volatilidad. Esto significa que en realidad si hay una enorme liquidez en el mercado y si el volumen de contratación es muy grande, la volatilidad es pequeña. Entonces, lo que un 1 o un 2 o un 3% de variación puede llegar a ser normal en un mercado bursátil, por ejemplo, en el IBEX, el 1%, pues en muchas ocasiones son días tranquilos. Ha subido o bajado un 1%. Bueno, mira, está bien. Bueno, pues en el mercado de divisas, que un par se mueva un 1% abajo o arriba es bastante frecuente. Las divisas tienen una leyenda, la leyenda famosa que dicen, de que es el mercado más inestable, el mercado más peligroso, porque hay muchísima volatilidad. El que lo dijo no sabía lo que decía o no entendía, o pobrecito. Pero en realidad las divisas es el mercado más estable que hay de todos los que operamos generalmente desde una plataforma de CFDs o de Forex. Porque tiene muy baja volatilidad. Me refiero a las principales pares de divisas, no a los otros. Eso lo veremos en otros momentos, pero aquí hay un desarrollo muy tranquilo de mercado y en consecuencia podemos trabajar con baja volatilidad y de ahí se deriva que sea más cómodo para el inversor particular. Muy importante eso, ¿eh? Entonces, si nos metemos en la plataforma, que es la mejor forma de ver las cosas siempre, esta es la plataforma de, a ver si la consigo colocar para esta pantalla porque tengo dos y cada una es diferente, aquí está. En esta plataforma es de KTM. Lo que hacemos, lo que yo hago es siempre proyectar todos los mercados, una selección de mercados donde en la parte de la izquierda pongo los índices bursátiles de referencia, en este caso son el DAX, este es el Dow Jones y este es el IBEX. Tengo los espacios temporales cambiados porque trabajo bastante con esto para mis seminarios, pero bueno, lo pongo los tres en 5 minutos. En la sección central suelo poner 3 pares de divisas. En este caso he cambiado el último par por el Bitcoin porque estamos asistiendo a un proceso de descomposición de las criptomonedas, pero que a la vez le pega unos saltos enormes y por lo tanto genera volatilidad que a la vez lo hace atractivo. Pero eso es el objetivo de esta sesión. En los dos gráficos superiores, aquí tengo el eurodólar y también voy a cambiarle el espacio temporal para que se me coloque en 5 minutos. Y aquí tengo el dólar yen como referencias esenciales para el mercado de divisas. El eurodólar es el par de mayor movimiento en el Forex, por encima de todos los demás. Y en consecuencia es el que hace de referencia para lo que está pasando en el mercado. No es necesariamente un indicador de si el dólar se debilita o se refuerza frente a los demás. Para eso hay otro indicador que se llama el índice dólar, que lo veremos también en estas sesiones. Pero me permite tener una idea de qué es lo que está pasando, sobre todo cuando lo comparo con el dólar yen que está aquí abajo. Entonces, la mezcla de los dos me permite entender cómo funciona mejor
el eurodólar, cómo funciona el dólar, de hecho. Lo veremos ahora un poco más adelante, pero para que tengáis esa perspectiva, este es el eurodólar, este es el dólar yen. Y en la parte de la derecha, aquí tengo los dos petróleos, el Brent y el West Texas. Este es el petróleo de referencia en Europa, el Brent. El petróleo de referencia en América es el West Texas. Y aquí debajo tenemos el dólar, perdón, el oro. El oro que en la cotización normal, en la nomenclatura que usamos, y lo voy a poner también en 5 minutos, se suele utilizar XAU-USD, teniendo en cuenta que X es cross en inglés, que es el cruce, de AU, que es el dólar con sus iniciales de latín, aurum, y USD, que es el dólar estadounidense. Entonces, aquí tenemos la cotización pura y dura del oro especulativo, no el oro físico, sino el oro especulativo, que es el que en muchas ocasiones mueve también el precio del oro físico, por cierto. También lo veremos en estas sesiones. Entonces, en este mosaico de mercados que tenemos, nos vamos a centrar en este campus, fundamentalmente en las divisas, pero también vamos a hablar del resto de los mercados. No vamos a trabajar exclusivamente en divisas. Pero el objeto de hoy es las divisas. En consecuencia, la forma de hacerlo es centrarnos en estos. Para los que conocéis cómo funcionan los mercados, lo siento, porque esta parte es muy básica y quizá, pero son 2 minutos. Esta parte es muy básica y quizá la sabéis de memoria y siento tener que dar aquello que ya sabéis, pero no es malo recordar cosas que uno ya sabe, porque a veces se olvidan o a veces uno no lo sabe todo y hay cosas que valen la pena. Para los que no lo sabéis, es muy sencillo. Lo que estamos representando en el gráfico es un sistema de movimiento de precios en el tiempo, donde cada uno de estos palitos que hay, rojos y verdes, yo lo pongo pues porque me gusta verlo de este color. En general en MT4 se coloca con fondo azul, con fondo negro y con colores claros para contrastar. A mí me gusta hacerlo al revés, llevo muchos años haciéndolo así y casi me acostumbro más a esto que al otro. En consecuencia, cada uno de estos palitos representan un movimiento en un espacio temporal concreto. Si estamos hablando de velas de 5 minutos, estos palitos se llaman velas, parecen velas. Alguien fue muy creativo y le dio el mismo nombre de lo que parece. Las candlesticks, las velas, son elementos que nos dicen que si la vela es verde, el mercado ha subido, si la vela es roja, el mercado ha bajado. Cuando la vela ha subido, sube desde la base de la vela hasta la parte alta del cuerpo de la vela. Lo que pasa es que hay agujas, hay mechas, por abajo y por arriba. Esto significa simplemente que el mercado varió y llegó hasta este punto bajo, habiendo entrado en el nivel, llegó hasta abajo en algún momento de esta evolución de estos 5 minutos y llegó hasta arriba en algún momento también. No sabemos con la vela si entró en este periodo de 5 minutos y se disparó y luego bajó, o si entró, bajó y luego se disparó, o se hizo las dos cosas en medio. Es un periodo de 5 minutos. Pero sí sabemos que abrió en la base de la vela y cerró en la parte superior del cuerpo de la vela. Hizo un máximo donde el máximo de la aguja, como veis en el cuadro que se ha abierto, e hizo un mínimo en el mínimo de la aguja y además nos da el volumen y nos dice el momento. Entonces, esto en un recorrido desplazado por el tiempo nos da mucha información, mucha riqueza respecto a cuál es el comportamiento que está haciendo el mercado. Las velas tienen otras particularidades y es que si son muy grandes en su cuerpo, es que el volumen que ha trabajado desde el proceso de apertura hasta el de cierre, al momento de apertura al de cierre, pues hace que haya una gran capacidad de maniobra en la dirección que ha tomado la vela. Es decir, aquí ha hecho una bajada importante, luego ha recuperado. Esto lo veríamos también en las siguientes sesiones cuando hablemos de análisis técnico y sobre todo de chartismo. Hay una regla de técnica, no de doctrina o de ciencia en el análisis técnico, que dice que cuando hay un momento correctivo, el rebote, el pullback, que es como llamamos a un rebote de un movimiento inicial, suele ir hasta el 50% del momento anterior. El 50% es el rango de alrededor del 50%, no es que toque el 50% y vuelva a caer, sino que va por ahí también. Se entrecorta, no me estoy moviendo. Casi el micrófono está bien y la comunicación suele ser bien. Espero que a los otros podáis escucharlo mejor. Si no, nos aseguraremos de que esté todo limpio, el ordenador me refiero, con todas las aplicaciones descargadas fuera para que haya mayor agilidad en la voz. Pero yo no me estoy moviendo en este momento. Ok, Alfonso. Ok. Muchas veces eso es un problema del receptor, no del emisor. Si hay algo que estáis yendo, se entrecorta, pues entonces debo ser yo. Lástima. Procuro no moverme, ya os digo. Bien, en este momento de la vela, aquí tenemos el pullback. Voy a intentar moverme aún menos, pero en este momento de la vela, aquí tenemos el pullback hasta el 50%. Y en las velas que ha habido bajistas después, tenemos lo mismo.
porque aunque después las correcciones, los rebotes y las correcciones estuvieron dejándolo en un rango lateral, el rebote llevó otra vez hasta el 50%, ¿lo veis? Y cuando ha habido una caída, el rebote ha vuelto otra vez al 50%. Pero como os digo, esto no es una doctrina, digamos, mayúscula, una disciplina en donde nada falla, es una técnica. Generalmente esto ocurre, pero no ocurre siempre. Y no podemos predecir que en el siguiente movimiento de intensidad hacia arriba o hacia abajo funcione. Así que cuidado, mucho cuidado con decir, bueno, pues mira, vamos a llegar porque si está bajando, me voy a colocar ahora comprador en cuanto empiece a subir. No siempre pasa. Pero cuando pasa, es muy agradable saber que el objetivo que uno se puede marcar es alrededor del 50%, especialmente en las divisas y muy particularmente en el par euro-dólar, porque es el que, como es el que mayor liquidez tiene, es el que más suele comportarse siguiendo los parámetros del chartismo y del análisis técnico. Así que a trabajar mucho sobre ese sentido porque suele funcionar bastante bien. Bien, como decía, velas rojas, velas descendentes, velas verdes, velas alcistas. Y luego hay una teoría enorme sobre las velas, que si depende de cada tipo de vela, de su figura, pues son velas tipo doji o tipo Cruz del Sur o lo que queráis. Esto se puede ver en cualquier sitio en Internet. Sería, yo diría, una mala utilización de los contenidos del curso ponernos a estudiar cada una de las clasificaciones de los tipos de velas que hay. Especialmente porque los tenéis en todos sitios y porque es irrelevante a la hora de hacer trading, a menos que queramos descubrir, desvelar desde cada uno de los tipos de vela cuál es el comportamiento que el mercado va a realizar después. Pero no es el objetivo de hoy tampoco, sino dar pinceladas sobre lo que vais a ir descubriendo vosotros mismos, pero guiados por lo que nosotros os vamos a ir enfocando durante este campus. Como decía, estamos ahora en este momento en velas de 5 minutos y la proyección que hace el mercado es esta, desde el 2 de julio del 2018, que curiosamente es hoy, hasta el 2 de julio del 2018, que curiosamente es hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando sobre un espacio temporal del día, porque las velas son de 5 minutos. Si alargamos la periodicidad de las velas y nos vamos a otra periodicidad mayor, si nos vamos a las velas semanales, aquí tenéis la evolución del mercado desde agosto del 2015 hasta la fecha. Y es una diferencia importante, porque vemos la evolución que ha tenido el eurodólar en velas semanales desde el 2015. Pero al mismo tiempo podemos hacerlo también, es cierto, al mover el ratón. Procuraré moverlo lo menos posible. Y cuando me meto en velas mensuales, pues tengo una proyección mayor desde el 1 de enero del 2006 hasta hoy. Llevamos aquí más de 10 años, 11 años y pico, de evolución. Y veis cuál es la trayectoria que ha tenido el eurodólar a muy largo plazo. Hay muchos traders de los que son clientes nuestros habituales que nos comentan, oye, cuando estoy trabajando en intradía, estoy haciendo operaciones de entrada y salida rápida en el mercado, ¿por qué tengo que ver un gráfico de velas diarias o velas semanales o velas mensuales incluso? Y una cosa que decimos es que es muy importante ver cuál es la referencia de fondo del mercado, cuál es su trayectoria fundamental, la que tiene detrás. Y sobre esa trayectoria fundamental podemos definir qué es lo que está haciendo en este momento. Cuando tenemos el contraste, sabéis que muchas veces se dice eso de que los árboles no me dejan ver el bosque. Bueno, pues me tengo que ir hacia atrás para poder comprobar dónde está el bosque y qué contenido tiene y todo, y luego ya puedo empezar a disfrutar de los árboles que tiene, al menos los más próximos. Es lo que ocurre con estos gráficos. Uno tiene que tomar la distancia suficiente para ver en qué momento estamos en relación con el contexto. En el caso del eurodólar, voy a mover el ratón un momento, en este momento de aquí, estamos relativamente bajos con respecto a los últimos 11 años, como veis. Hemos llegado a superar el 1,57 y el 1,58, casi llegamos al 1,60 y en esta situación, en este momento estamos en 1,16. 16 que baja o que sube, pero 16. Luego, ¿qué significa 16? Pues 1,16, pues que el dólar está más fuerte contra el euro que lo que estuvo en momentos anteriores. No que lo que ha estado desde el 2015 hasta la fecha, que ha estado por debajo. Esta sección inferior que vemos aquí nos está indicando que ha habido un dólar más fuerte que un euro durante este plazo de tiempo, durante los últimos 3 años. Que sea el dólar más fuerte, ¿por qué? Si este gráfico va para abajo.
Claro, porque cuando os fijáis aquí arriba, lo siento por los que ya lo sabéis, en el par hay dos partes. La parte de la izquierda es la moneda básica, la moneda pivote, el euro, y la parte de la derecha es el dólar. ¿Eso qué significa? Tantos dólares por euro. Es decir, 1,16 dólares en un euro. Si el dólar se refuerza, habrá menos dólares en el euro. En consecuencia, el gráfico baja. Un dólar fuerte es un eurodólar bajo. Y un dólar débil es un eurodólar que sube, porque habrá más dólares en un euro. El problema del mercado de divisas es que trabajamos con distintos pares con distintas fuerzas. Entonces, igual que aquí estamos viendo el eurodólar, si aquí vemos el dólar yen es lo contrario. Ya estamos habituados a que un dólar fuerte, el eurodólar baje. Pero un dólar fuerte, en el caso del dólar yen, hace que el dólar yen suba. Porque hay más yenes en un dólar. ¿Por qué? Porque el yen está a la derecha del par. La unidad es el dólar. Hay 110,80 yenes en cada dólar. Por lo tanto, cuando se mueve el dólar, como se refuerza el dólar, tiene que subir el dólar yen. Y aquí vemos el contraste entre las dos gráficas. En general, en una situación cómoda, normal, cotidiana, hacen como un cáliz, pero como un cáliz, como una copa. Lo que este sube, el de abajo baja. Y lo que este baja, el de abajo sube. No es exacto porque no solamente lo que se mueva el dólar respecto a los demás pares, sino que también está cada una de las otras partes del par, el euro por su lado y el yen por el otro. Con lo cual, en muchas ocasiones el escenario no es perfecto, no es de una correlación opuesta o una correlación inversa matemática, pero se parece bastante. Cuanto más influencia tenga el movimiento del dólar con respecto a los demás pares, más exacta va a ser la correlación inversa. En consecuencia, es como darle la vuelta a las dos gráficas, ponerlas en sentido vertical y ver que componen una figura de copa. Según se ensancha una, se ensancha la otra, se estrecha una, se estrecha la otra, y van teniendo una figura bastante homogénea. Si hay interferencias de lo que hace una divisa, en este caso el euro dólar, el euro por su lado o el yen por el otro, pues esa figura va a ser menos precisa, menos exacta. Pero nos da ideas de lo que puede estar pasando en el mercado también. Entonces, por esa razón, los operadores de divisas suelen estar mirando las correlaciones entre ellas, porque nos dan unas guías muy importantes para saber qué puede pasar. Si tuviéramos un tirón importante en el dólar yen, por ejemplo, hacia arriba, si ahora esta vela verde que se está conformando diera una intensidad importante en sentido alcista, hasta 110,86 o hasta 110,90 en el gráfico, yo automáticamente pongo el ojo en el eurodólar y quizá me ponga corto en el eurodólar. Cierto es que puede ser el yen, que el yen se debilite contra el dólar porque el gobernador del Banco de Japón ha dicho alguna cosa que impacta fuertemente en el yen. O puede ser también la actitud que el yen tiene o la consideración que tiene como valor refugio respecto de las bolsas. Cuando hay una incertidumbre fuerte en los mercados bursátiles, especialmente en los asiáticos, el yen es el gran saco donde entra todo el mundo a colocar los fondos por seguridad. Y por lo tanto se convierte en un valor refugio, es decir, se refuerza. Cuando las bolsas se expanden, cuando hay un gran optimismo en las bolsas, el yen suele depreciarse. Porque la gente no se va a arriesgar a mantener su dinero en yenes si le puede sacar un rendimiento a una inversión en los índices bursátiles, ya sean los de Estados Unidos, por ejemplo, o los de Europa. En consecuencia, pierde valor el yen. Bueno, pues ahí me permite verlo. Puede ser que el yen tenga una, digamos, distorsión derivada de una intervención del Banco Central de Japón o de que las bolsas están disparándose en un sentido o en el otro. Pero por eso tengo los gráficos a la izquierda donde puedo ver qué están haciendo los índices y si el yen se dispara, compruebo en las noticias que no hay nada que esté diciendo que ese disparo sea motivado por algo externo, por el análisis fundamental, entonces me pongo directamente a trabajar sobre el eurodólar, que debería bajar. No siempre se hace y no siempre es el yen el que motiva que el eurodólar baje, el dólar yen. A veces es el eurodólar que hace que el dólar yen baje. También hay que ver los horarios de los días, los momentos en los que estoy operando. Por eso este curso os puede venir muy bien para entender en qué momentos concretos vale la pena tomar consideraciones que no servirían en otros momentos diferentes del día. Eso es muy importante también. Y luego fijaos en algo muy interesante, que suele ser la relación que hay entre la cotización del dólar, ya sea desde su perspectiva de dólar o desde el índice dólar, que también lo veremos en otra sesión,
con respecto a las materias primas, y en este caso concreto, con respecto a este amigo que es el oro. El oro se basa en dólares, se cotiza en dólares. Es tantos dólares la onza. Y si hay un movimiento intenso en el dólar, es normal que haya una correlación directa entre el eurodólar y el oro. Es decir, si el eurodólar sube, el oro sube. Y si el eurodólar baja, el oro baja. Eso en momentos tranquilos de sensatez y que no haya cosas que afecten al movimiento del dólar. Pues ahora mismo está haciendo al revés. Ahora mismo el eurodólar está relativamente fuerte porque ha estado menor, ha estado por debajo antes, y en cambio el oro está bajando. No tiene mucho sentido lo que dices, amigo Ramón. Ya, es que esto no es académico, esto no es, como os decía, una ciencia exacta que funciona siempre. Es una técnica y en algunos momentos hay una influencia de otros factores que hacen que no haya esa correlación directa. Pero no es malo estar pendiente de ella, porque normalmente no es que el oro manipule al eurodólar, es que el dólar va a fijar el movimiento del oro si hay un gran movimiento en el dólar. El dólar no está moviéndose fuerte hoy. Ha llegado hasta un nivel de 1,1660 y pico, lo he visto antes, hasta un nivel bajo, por debajo de uno. Bueno, es que estamos hablando de mes aquí también, pero lo vais a ver cuando tenga la misma periodicidad uno y otro. Aquí está el lateral ahora mismo, pero este está cayendo. Pero bueno, entonces lo que dices, no, lo que digo no, es que ahora mismo no hay una influencia del dólar hacia el oro, porque el oro está moviéndose por sí mismo. ¿Por qué baja el oro? No es un tema de la sesión de mercado de divisas. Josep me está diciendo, el CHF, el CHF es el franco suizo. ¿Es también consideración de valor refugio? Sí lo es, pero otro que no conocéis que es valor refugio es el dólar. La gente dice, bueno, el dólar es uno de los activos más importantes del mercado de divisas. Sí, ya, pero siéndolo es valor refugio. Cuando hay mucha incertidumbre, mucha inestabilidad internacional, suele demandarse dólares. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es el país que mayor seguridad ofrece en el sentido de operaciones financieras a todo aquel que invierta. Con lo cual, pues lo lógico es apropiarse de dólares para tenerle esa garantía. No tanto en Europa, porque en Europa el euro nos da muchísima confianza a los europeos, pero sí en el resto del mundo, especialmente en países de América Latina, donde en cuanto pueda ahorrar un poco, coloco parte de mi capital en dólares por si acaso, por las tremendas devaluaciones que las monedas locales sufren constantemente. Bueno, en el tema concreto que estaba hablando ahora es que si hay una interferencia fuerte en el oro, por alguna razón, el oro, ya lo hablaremos en otros momentos, pero el oro tiene, digamos que interferencias directas del mercado de divisas, de la cotización del dólar, pero también lo tiene de su propia oferta y demanda real y además de cómo va el país en donde se está produciendo oro, que suelen ser esos países llamados exóticos como Australia, Nueva Zelanda, y que tienen una gran sensibilidad a la demanda que otros países tienen de sus productos, sus minerales especialmente, y sus productos agrícolas. En consecuencia, si por ejemplo China deja de demandar oro porque no lo necesite, porque tiene unas grandes reservas, a tirar a hacer acopio de ellas, se resiente la moneda australiana, se resiente también la producción de oro y entonces tiende a caer el precio porque hay una oferta, porque no puedes tú cerrar el grifo de producir oro tranquilamente. Vas a tener que seguir produciéndolo, pero la oferta no te da mucho. Y bueno, funciona de esa manera, con lo cual hoy no existe esa correlación directa entre el precio del euro dólar, es decir, el dólar en el fondo, y el precio del oro. Pero hay que analizarla muy bien y lo haremos en sesiones siguientes. Y luego, una cosa que es muy importante, cuando estamos hablando de MetaTrader y cuando estemos operando en divisas en MetaTrader, los pares de divisas, como he dicho, se nombran de manera que las tres primeras letras representan a la que hace de unidad, en este caso el euro, y las tres siguientes representan a la que es variable, la referencia del mercado, es decir, 1,1604 dólares por un euro. Si entramos en la ventana de observación de mercado, que aquí tenemos todos los instrumentos financieros que cotiza, en este caso KTM, cuando abrís la cuenta con KTM la primera vez, algunos ha pasado porque lo hemos estado hablando esta mañana, veis que esta columna es muy estricta, no tiene muchos valores. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser si esto es un broker y ofrece muchísimas cotizaciones de muchos productos? Ya, es que por defecto no vienen todos. Entonces lo que hay que hacer es sencillamente poner el ratón sobre cualquiera de ellos, darle al botón derecho del ratón y se abre un desplegable. Y en este desplegable le doy a mostrar todo. Aquí he subido la barrilla, que significa que se han generado nuevos que yo no tenía. ¿Qué es lo que tiene? Aparte de todo lo que está en fondo así, este tono,
que son muchísimos pares de divisas, es impresionante, pero no nos cansamos de los pares. Luego tiene otros productos, que son los que estoy ofreciendo en la parte gráfica, como por aquí el oro, la plata o el platino o el paladio. Y después tenemos las commodities y los índices también. Aquí está mezclado el Brent y el cobre con el índice de la bolsa alemana o el índice francés o el italiano o el español o el Dow Jones o el dólar. El Dow Jones lo tenemos, a ver dónde está el Dow Jones, por aquí. Este es Dow Jones, el S&P 500, este es el Dow Jones y este es el Nasdaq. Y este es el West Texas, que es el petróleo de referencia de Estados Unidos, como os decía. Abajo tenemos el café, tenemos muchas otras cosas, gas natural, azúcar, etcétera. ¿Veis? Esto es todo la correlación, todos los elementos, incluso las criptomonedas, en este plan de aquí. Y después, más para abajo, tenemos las acciones individuales de muchos de los países. No están todas las acciones por economía, pero sí están las acciones más relevantes. Por ejemplo, aquí tenéis Bayer, por ejemplo. Perdón, BBVA. Bayer está aquí. Aquí tenemos BBVA. Y aquí tenemos Bankia, para daros un ejemplo. Suelen haber 5, 6, 7 acciones principales de España en este momento. Bien, cuando vamos a esto, lo que hay que ver aquí es, de todos estos pares de divisas, ¿por qué tienen los nombres que tienen? Es para entendernos. Es decir, yo estoy hablando de que quiero trabajar, por ejemplo, con el franco suizo y el dólar de Singapur. ¿Dónde me iría? Bueno, pues como antes ha mencionado uno de los asistentes, el franco suizo, que se escribe CHF, es porque CH es el nombre de país y F el nombre de la moneda. La moneda es el franco, vale, pues franc. Ya está, al final. Y el CH es Confederación Helvética en francés. Suiza, en francés se llama Confederación Helvétique. Entonces, ahí tenemos CHF. ¿Es una norma? Tampoco es una norma universal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del euro, el euro es EU de la Unión Europea, European Union, y luego tendría que ser el nombre de la moneda, que es el euro, tendría que ser EUE. Pero por convención se estableció que fuera pues las tres iniciales EUR, que es más fácil. O sea que hay algunas... ¿Por qué de 30 y GER30? Cuestiones prácticas, es lo mismo, se cotiza igual. Pero cuestiones prácticas de KTM, porque tenía uno dirigido a un cierto nivel de clientes distinto al de los otros clientes. Pero vamos, está puesto ahí, es igual, veis que la cotización es la misma. Después tenemos el Great Britain Pound. Si no entendéis qué divisa hay detrás de las iniciales, simplemente tenéis que poner el ratón delante, encima de ello, y os aparecerá el nombre de la divisa, el nombre, ¿veis? Como aquí, de lo que está funcionando. Great Britain Pound, que es la libra irlandesa, la libra inglesa. Y en este caso por aquí, tenemos el dólar de Singapur, que estaba hablando por aquí, el franco suizo contra el dólar de Singapur. Singaporean dollar. Singapore dollar. Y este es el forint húngaro, porque en las divisas, cuando estamos trabajando en Forex, tenemos distintos tipos de divisas. Y os los voy a ofrecer aquí, para que lo estamos viendo. Vale. Aquí tenemos, ay, que se me han ido. Los tipos de divisas son, el primer nivel de divisas que tenemos es lo que llamamos core currencies, que es las divisas nucleares, las importantes. ¿Cuáles son las importantes? También porque salen en CFDs. No, no tiene nada que ver con eso, Josep. Es lo mismo. Core currencies es las fundamentales. ¿Qué son? Pues las más importantes son el euro, el dólar primero, el euro, y después tenemos el yen, la libra, el suizo. El yuan también interviene como una divisa relevante. Después de las divisas importantes y los cruces entre ellas, tenemos las que llamamos las commodities currencies. Commodities en inglés es materias primas. Y las diferenciamos de las otras porque son aquellas de esos países que os he mencionado que son muy sensibles al precio de lo que producen para otros países, en este caso al precio de los minerales o al precio de los metales preciosos o de los productos agrícolas que fabrican, que producen. En consecuencia, los commodities son muy interesantes también porque muchísima gente hace muchísimo dinero haciendo trading con ellos por momentos especiales y además porque suelen estar muy fundamentados en los eventos que hacen que un país demande o no una divisa, perdón, un determinado metal, por ejemplo. Os doy el ejemplo. Cuando trabajamos sobre el oro, en el oro especulativo, en el oro financiero, hay una gran influencia del oro real. ¿Cuál es el oro real? El oro real es el que demandan la industria
muchas industrias, la del automóvil, la de óptica, la de electrónica y mucha demanda física también, que son aquellos particulares que quieren tener algo de su fortuna o de sus ahorros en oro. En concreto, en China y en la India, y en los países que tienen una cierta seguridad a nivel jurídico, por ejemplo, la gente, o jurídico o financiero, la gente suele tener siempre algo de su dinero convertido en oro. Es decir, acumulan un poquito de oro. Ya sea un oro en forma de anillos, sortijas, collares, ese tipo de cosas, o en lingotillos. Y de manera que esos lingotes, que son como una tableta de chocolate, pero muchísimo más fino, uno puede ir recortando onzas de ese lingotito y irse a una tienda de compraventa de oro y sacar un efectivo necesario para cubrir unas necesidades concretas. Eso en países como la India o China se utiliza muchísimo. Y en consecuencia, cuando hay un momento de inestabilidad económica, la gente suele tirar del oro, suele demandar oro para luego ir soltándolo en el mercado. Cuando hay un momento de generosidad económica o de estabilidad, pues menos personas invierten en oro y más se dedican a liquidar el oro que tienen colocado porque necesitarán dinero al fin y al cabo. Eso nos hace que los países que producen oro pues estén muy sensibilizados a esta demanda real y al mismo tiempo sus divisas están muy sensibilizadas a lo que esté pasando con el tema de la oferta o demanda del oro. Perdón. Y luego tenemos otras monedas de interés. Estas monedas de interés son las que eh, operan muchísimos inversores particulares o intentan operar en ellas, pero tienen un problema fundamental y es que muchos de los países en los que estas monedas son las monedas del país no pueden tener una capacidad de maniobra grande, quiero decir, no son líquidos. Y aquí lo que hablamos con ellos es cuando estamos trabajando sobre monedas tipo, por ejemplo, las monedas que hay en América Latina. Son monedas muy interesantes, pero es muy difícil operar desde una perspectiva especulativa con ellas porque no tienen mucho manejo, no tienen mucha liquidez. Si yo quiero comprar pesos argentinos o quiero comprar alguna otra moneda de pesos mexicanos, el mexicano es más especulativo, es más líquido, pero también tiene ciertos problemas en algún momento que otro. Pero son monedas muy interesantes. Entonces, pues aquí tenemos cuál es la clasificación que solemos tener para los tipos de divisas y en qué podemos utilizar nuestra capacidad de hacer trading. Yo os diría, centrémonos inicialmente en los core currencies, en las divisas fundamentales, en las primarias, cuyos spreads suelen ser muy estrechos, además, porque tienen muchísima liquidez, y después vayamos avanzando al resto de las monedas. Yo comprendo que si alguien es de un país concreto, que os digo, por ejemplo, Chile, y me gusta el peso chileno, es que no vas a encontrar la capacidad de operar tranquilamente en peso chileno en el CFD o en el Forex, porque no existe una liquidez grande detrás, y entonces la horquilla se te va a abrir fuertemente. Pero sí puedes hacerlo en las monedas de materias primas. Y como están muy sensibilizadas a los precios que ofrecen los metales, en este caso el oro o cualquiera, o la plata o cualquiera de estos, pues compensa hacerlo porque uno puede sacarle bastante dinero a ello. Entonces, esa es la cuestión, esa es la forma de hacerlo. Entonces, vamos a irnos de esta plataforma otra vez para poder entrar, aquí está, en MT, y seguimos viendo una parte interesante. ¿Se oye peor? Sí, porque he estado moviendo otra vez el ratón, es lo que creo. Bueno, pues aquí lo que vemos ahora es, ¿qué es lo que está pasando? Mirad, otra de las cosas que vamos a ver estos días son los momentos en los que uno puede operar. Si nos metemos a ampliar el gráfico del eurodólar, veis que durante el día de hoy, desde la mañana, aquí como veis en la parte inferior procuro ver el ratón y en vez de indicarlo con el ratón, lo voy a poner de otra manera. Lo hablo. Si vemos en la primera parte del gráfico, vemos que pone las 10 y 10. Las 10 y 10 en realidad son las 9 y 10 de la mañana, porque MT4 arrastra una hora más. Cada vez que lo vemos es una hora más que la que realmente tenemos en Madrid. Otra cosa es la hora que tengáis en América Latina, los que estáis conectados desde allí. Cuando empieza el día en el eurodólar es a partir de las 8 de la mañana. Las 8 de la mañana es los inversores, los operadores profesionales de divisas de Europa y del Reino Unido, donde es las 7 de la mañana, empiezan a meterse en la mesa y empiezan a tomar posiciones. Analizan los mercados y se empiezan a colocar. Es un momento ideal para empezar a operar en divisas o en pares de divisas como el eurodólar. 8 de la mañana, nuestra de Madrid o de España, o de la España peninsular, para decirlo preciso, porque Canarias tiene otro horario, y tampoco es peninsular porque las Baleares tienen el mismo horario, pero no es peninsular, pero sí, bueno, es complicado. Hora de Madrid por referencia práctica. Y vemos que tiene un movimiento relativamente intenso, lo que tiene es volumen, y eso nos hace que el volumen
nos atempere el movimiento del eurodólar, excepto cuando ocurre alguna circunstancia que nos provoca un vuelco en sentido contrario. Veis que el desarrollo que ha tenido matutino hasta las 15:30, estoy intentando no mover el ratón para que lo veáis, pero hasta las 15:30, que son las 2:30, ha sido el desarrollo pues tranquilo relativamente. Es decir, ha operado con un máximo, y perdonad que tenga que mover el ratón en un momento, voy a callarme para ponerlo. Máximos cercanos a 1,1050. Mínimos de 16,25, por exagerar un poco el tema. Estamos hablando de un rango de 25 puntos. Y estos 25 puntos son razonables de movimiento. Y después, a las 2:30, que son las 3:30, el mercado ha empezado a caer. El par ha empezado a caer. Esto ha sido por el dato ISM manufacturero de Estados Unidos y otros datos derivados que han hecho el que se reforza el dólar, se fortaleciera el dólar contra el euro. Y nos ha provocado el vuelco al nivel donde estamos ahora. Nivel que está justo en el borde de 1,16, aunque ha llegado a tirar hacia abajo a 1,1590. Pero veis que incluso en esta sección vespertina de nuestra tarde, seguimos manteniendo unos 25, 30 puntos, que no es excesivo. Porque ese es el movimiento habitual que va a tener el eurodólar, excepto cuando haya una influencia clara de algún efecto distorsionador externo, como nuestro amigo Trump o como Draghi, o que haya una inestabilidad política importante en algún país relevante, como esta mañana lo hubo en Alemania, donde se anunciaba que podía haber una crisis de gobierno que luego se ha desmentido, y eso es lo que hizo que esa primera parte del gráfico, el dólar, el euro, se debilitara y por lo tanto el dólar bajara hasta el nivel donde estamos ahora en el cursor, que es el 16,25 más o menos, por aquí. Así es como funciona normalmente. A partir de esta hora, ¿cuándo ha dicho? Es que voy a mover el gráfico para ver lo que dices porque se me ha quedado un poquito bajo. A ver, ¿cuánto ha dicho que se suele mover? Generalmente se suele mover 25-30 puntos, 25-30, 35, en momentos tranquilos de mercado. Puede moverse nada, pero lo normal es que tenga una apreciación o una depreciación de alrededor de 25 puntos. Y otra cosa muy importante para el movimiento del eurodólar, pero también para el resto de los pares, es que suele tener referencias claras en las figuras. Nosotros llamamos figura al 00, 1.1600, 1.1700 y así en adelante, y también los medios y los cuartos. El medio sería 1.1650, 1.1750 y los cuartos, obviamente, 1.1625, 1.1675. El movimiento de los precios en los pares de divisas suele estar muy referenciado a esos niveles. El más importante, la figura redonda, lo que en inglés llamamos figure, que es 1,16, 1,17, 1,18. Ese es el más importante. Eso se monta como un soporte o resistencia clave, esencial, en el movimiento del par de divisas. Después, a partir de ahí, al 50 y del 50 al 25 o al 75. Y suele ocurrir. Es decir, en el día de hoy, esto que estamos viendo no es porque qué cosa más extraordinaria, se ha parado o ha estado alrededor de. No, es que suele hacerlo. Es que es normal. Lo normal es esto. Y lo anormal es que de repente rompa 3 y 4 niveles. Eso es porque ha ocurrido algo extraordinario. Si no, siempre va a tener como referencias, los que os digo, las figuras, los medios y los cuartos. Y se suele mover entre uno y otro. Es decir, si estamos en el 16,25 se moverá hasta el 16,50 o hasta el 16,00 si tiene que bajar. Y si estamos en el 16,00 y tiene que bajar, se irá hasta el 16,75. No el 75 exacto, hasta el 75. Puede llegar hasta el 65 y volver a subir puntualmente, o puede quedarse enganchado entre el 70 y el 78 durante un cierto tiempo. Pero suele hacer eso. Entonces, cuando vayáis a operar pares como el eurodólar, en general en divisas, fijaos mucho en esos momentos donde estamos para saber dónde tenemos que llegar. Dices, vale, me lo creo, lo asumo. Es que además es verdad, para que lo veáis, pero lo podéis ver hacia atrás en cualquiera de los gráficos. Si no fuera porque se me corta, como decís, y tenéis razón seguramente, vamos, pues totalmente, cuando se entrecorta, cuando mueve el ratón, pues procuro no mover el ratón, si no estaría yendo hacia atrás en el gráfico para poder proyectarnos en el histórico y comprobar que lo que estoy diciendo queda validado por el histórico anterior, pero lo podéis hacer vosotros.
En el momento en que estamos ahora, aquí abajo, estamos apoyándonos en el nivel de 16.00. 16.00, como os decía, es una referencia importante, muy importante. Veis que en la tarde hemos estado tocándolo, subiendo y bajando, pero siempre volviendo otra vez a ese nivel. Ahora ya es que ya es más acusado, sí, pero es que hay otras cosas. Eh, Hay momentos muy fuertes en el día que uno o no debe operar basándose en esto, o al revés, lo que no debe hacer es nada. Y esos momentos suelen ser a partir de ahora. A partir de las 7 de la tarde nuestras, de Madrid, el mercado suele quedarse plano. Plano me refiero a que se mueve 10 puntos para arriba, 10 puntos para abajo, 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo. Va haciendo oscilaciones muy tranquilas que no nos merece la pena hacer trading en ellas, porque no vamos a sacar nada y tenemos el riesgo de que ocurra alguna interferencia externa, lo que os decía de que Donald, que no tiene referencia, no tiene ninguna relación con Donald el otro, este es el presidente de Estados Unidos, haga un exabrupto de los suyos habituales y diga, pues ahora voy a salirme de la Organización Mundial del Comercio, que es lo que dijo el viernes, por ejemplo. Luego ya se matiza, se dice que es el Congreso el que tiene que validarlo, pero el Congreso tiene mayoría también, con lo cual lo puede hacer perfectamente. Bueno, pues cuando ocurre este tipo de interferencias, puede ocurrir a cualquier hora del día, pero hay que tener en cuenta si la hora es hora de Estados Unidos. A las 3 de la mañana de Nueva York o de Washington, Donald Trump no se va a levantar y va a escribir una cuestión de estas raras en el Twitter, como si lo hace en su horario habitual, en su jornada. Por eso los operadores de divisas, es curioso, pero desde enero del año pasado los operadores de divisas están muy pendientes de los horarios de este constructor de éxito llamado Donald Trump, porque de verdad que distorsionan los mercados en muchas ocasiones, cada vez más. Prácticamente casi todos los días emite un comunicado a través de Twitter generalmente, en donde los mercados se convocan y se mueven, se conmueven con lo que él dice en un momento concreto. Lo que estamos viendo ahora es ya la tranquilidad. Si él no interviene, y si no hay ninguna otra interferencia, yo que sé, de Libia o de Siria, de que haya habido un pitoste allí, o los judíos contra los palestinos, o cualquier otra cosa, en general, el mercado se va a quedar muy plano. ¿Plano hasta qué hora? Bueno, pues hasta que empiecen los chinos, el mercado asiático, alrededor de las 9:30, las 10, 10:30, depende de los días. Y ahí es donde empieza a moverse un poco más. ¿Y por qué se mueve en el mercado asiático? ¿Por qué el eurodólar se mueve en el mercado asiático si a los asiáticos les importa bastante poco el euro? Pues porque el mercado más importante para el euro es el mercado europeo. Muchísimos agentes del mercado europeo, de ese círculo que hemos visto antes, muchísimos bancos comerciales y de inversión, muchos brokers, lo que hacen es tomar posiciones durante el día y no las cierran por la tarde, sino que las dejan abiertas porque están buscando un lucro pues a 1 o 2 días vista o de un día para otro. Y entonces se trasladan las posiciones a sus contrapartidas en Asia, para que ellos mantengan la posición. Es decir, un banco que tenga sucursal en Singapur o que la tenga en Hong Kong, traslada sus posiciones a sus compañeros de la mesa de trading de divisas de esos dos países, de esas dos zonas, y ellos vuelven a animarse en el mercado y en consecuencia vuelve a subir el volumen el volumen y en este caso arrastrado con volatilidad porque no es el volumen de Europa sino el de Asia que es menor, pero vuelve a subir un poco la volatilidad y nos permite poder tener un trading un poquito más rápido en esa hora. ¿Qué os digo? Desde 9 a 11 más o menos y después a partir de ahí ya se queda muy tranquilo porque ya esas posiciones han sido gestionadas, no hay nada más que hacer, ya se queda muy tranquilo hasta las 8 de la mañana nuestras, donde empieza a animarse de nuevo. Entonces, yo no operaría generalmente en el eurodólar, por ejemplo, a partir de esta hora, porque no voy a sacar un rendimiento y voy a tener un riesgo de que incurra una pérdida. Me centraría en la jornada europea o en ese intervalo de entre 9 y 11 de la jornada asiática y ya está, y se acabó. Pero hay otras divisas que se pueden gestionar muy bien por la noche, como las exóticas que decía antes. ¿Qué son las exóticas? Pues las relacionadas con esos países como Nueva Zelanda, Australia o Canadá, que son muy sensibles a las materias primas. Canadá no solamente por su mineral, sino también por el petróleo, porque es productor de petróleo importante. Entonces podemos trabajar sobre el dólar canadiense o sobre el dólar australiano o el dólar neozelandés. Curiosamente los tres son dólares. Y ahí es donde podemos aprovechar cosas. Después, en lo que se refiere a otro tipo de pares, y aquí tenéis algunos más, hay gente que hace mucho los cruces raros. Raros me refiero a cruces infrecuentes. Por ejemplo, el canadiense contra el neozelandés contra el australiano. Hay mucho que trabajar ahí.
De verdad que lo hay. ¿Por qué? Porque suele haber una volatilidad interesantísima cuando esos dos pares, por ejemplo, entre Australia y Nueva Zelanda. Son pares muy reclamados en general. Voy a poneros uno de ellos, a ver si me callo para mover el ratón. Vamos a poner alguno de los de por aquí. Un momento. Aquí tenemos este, lo arrastro aquí para conseguir el gráfico. Aquí tenéis el gráfico del australiano contra el de Nueva Zelanda. En este gráfico, que veis ahora mismo aquí, pues hay cosas interesantes. La primera de ellas es que en el caso de KTM, y ahora os voy a poner aquí otra cosa más, si con el ratón me desplazo al instrumento o cualquiera de ellos y le doy con el botón y le doy a spread, me sale cuál es el spread, es decir, el coste que tiene operar. Aquí el coste siempre se define, en este caso concreto, en 16, 15, ¿lo veis? Que es variable en el que está aquí señalado, este. Pero en realidad lo que quiere decir es 1,6, 1,5, porque estamos hablando sobre el quinto decimal. ¿Lo veis? Bueno, ese precio de horquilla es baratísimo en KTM. Baratísimo. Cualquier otro creador de mercado, porque ECN no es KTM es un ECN, no crea mercado. Los otros sí crean mercado. Y cualquier creador de mercado tiene un coste muchísimo más amplio. Y en consecuencia no es tan interesante operar con ellos porque tienes que superarlo. Estoy viendo otro broker, que no voy a decir cuál es aquí en otra pantalla, tiene 3,4 en este momento. Aquí en KTM hay 1,6, o sea, la mitad. En el mismo, en el australiano neozelandés. Por lo tanto, ese es un primer valor que interesa para poder operar en monedas exóticas, es su economía. Es muy barato operar en este tipo de monedas. Pero lo segundo, el comportamiento que tiene hoy el australiano contra el neozelandés. ¿Veis ese movimiento de las 17:40 más o menos? Bueno, pues ese movimiento nos hace que sea muy interesante porque tiene, ¿veis? El canal ascendente que ha tenido durante la mañana y luego la corrección importante y ahora el lateral. El lateral vuelve a ser el mismo que en el resto de las monedas, pero esta noche se anima porque estos países están funcionando mucho. Entonces, si a alguno os interesa trabajar sobre monedas exóticas, fijaos mucho en el par australiano-neozelandés, por su economía, porque es muy barato operar en él, y por su practicidad, porque cualquier tendencia suele marcarla muy bien en sus horarios. En el horario matutino en Europa, porque los operadores europeos están conscientes de ello, y en el horario nocturno asiático, nocturno para nosotros, diurno para los asiáticos, porque es cuando más importancia tiene también en el caso de este tipo de monedas, estos dos extremos del par del que estoy hablando. Vamos a hablar más de divisas, vamos a hablar más de terminología también en las próximas sesiones, para que todos tengamos ese mismo lenguaje cuando hablamos, el lenguaje que los que ya estáis operando conocéis, el de estoy largo, estoy corto, el de si en una reserva federal el gobernador es dovish o es hawkish. Este tipo de cosas es bueno saberlo porque cuando leéis algo en un artículo que viene de países anglosajones, utilizan mucho estos términos. Incluso los artículos traducidos al español mantienen esta terminología. Y es importante que sepáis de qué estamos hablando cuando trabajamos con esto. Es como cuando el que estudia medicina tiene que aprenderse los términos médicos o el que estudia derecho tiene que aprenderse los términos jurídicos. Pues en el campo del trading es bueno que manejemos los mismos lenguajes, la misma forma de hablar y todo el mundo sepa que es estar tomado, estar prestado, estar corto, estar largo, este tipo de terminología que también lo utilizaremos en las siguientes sesiones. Margin call. Me habla Andrés de margin call. El margin call es la garantía que uno necesita prestar para entrar en una opción. Y el margin call en general suele estar eso obviamente es directamente relacionado con el apalancamiento. Si el apalancamiento, que es esa capacidad de operar sobre algo sin tener todo el dinero para hacerlo, es muy fuerte, es de 1,100, 1,200, significa que yo solo pongo 1 euro por cada 200, que realmente es como si estuviera invirtiéndolo, o pongo 1 euro por cada $1 por cada 100 que estoy invirtiendo. Digo dólar porque MetaTrader suele estar denominado siempre en todos los brokers en dólares, pero para nosotros es unidad, básicamente, me da igual si fuera euro o dólar. Por cada uno que pongo de inversión estoy operando sobre 200 y ese es el apalancamiento. En el apalancamiento ese pues genera un margin call, genera un margen muy pequeño, porque solo pongo 1 por cada 200 en los que estoy invirtiendo. Si en un momento concreto en mi cuenta yo tengo una dificultad y es que he estado contra mercado, el mercado se ha ido para abajo y yo estoy comprado, estoy largo,
puedo generar que empiece a tener una restricción de liquidez. Es decir, que si yo tengo, no sé, decir, 10.000 euros en la cuenta y tengo una posición abierta cuyas garantías me han requerido 5.000, me quedan otros 5.000 en la cuenta. Si de los 5.000 empiezo a bajar, es muy probable que el broker me emita un margin call. Margin call es una alarma, un aviso de margen. Es decir, chaval, que no tienes suficientes fondos líquidos para mantener la posición abierta si el mercado sigue yendo al revés de como tú crees. Y en algún momento concreto me pueden cerrar la posición. Cuando me cierran la posición, pues se genera la pérdida de esa posición en lo que tenga de pérdida, pero se me devuelven las garantías, se me devuelven los márgenes a mi saldo de la cuenta de trading y en consecuencia tengo capacidad de maniobra. Si se cayera muy fuerte el mercado con respecto a la posición que yo tengo, me quedaría sin liquidez. Incluso en algún momento hipotético podría quedarme hasta en negativo en algunas ocasiones. Con lo que es muy importante que el margin call sea atendido o sufra las consecuencias de que me cierren la posición. En divisas es igual que en el resto de los mercados, porque no depende de la volatilidad del mercado, que también, sino esencialmente de en cuántas garantías me meto en relación con el saldo que tengo en la cuenta. Y yo os diría, todo lo que baje de 100 es peligroso. Es decir, si yo tengo 5.000 en garantías contra 5.000 en liquidez, que es equivalente al 100%, es peligroso. Tenemos que tener en saldo ocioso, saldo inerte en la cuenta, como recomendable, al menos 2 veces lo que tenemos en garantías. Eso como mínimo. Es decir, si yo estoy operando con 5.000 euros en garantías abiertas, debería tener en la cuenta como mínimo un saldo de 10.000 por encima de esos 5.000. Para quedarme tranquilo, para poder enfrentarme a situaciones tensas de mercado sin tener que verme forzado a cerrar la posición o a evaluar el tener que ponerle fondos rápidamente para poder evitar que se cierren esas posiciones. El spread que veo en tu cuenta del eurodólar es de 2 y el que yo tengo es de 12. Sí, es que yo tengo una cuenta especial. La mía es especial. Sí, pero normalmente es 1,2 el spread. Por esa razón. Yo estoy raro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que se os ocurra? ¿Algo que queráis saber? Bueno, lo que quería comentaros también al terminar esta primera sesión es, al cabo de la semana, es decir, después de estas 3 sesiones de hoy, del miércoles y del jueves, os vamos a entregar una primera hoja de tareas. Esa hoja de tareas es para que la completéis con los conocimientos que os estamos transmitiendo en estas sesiones, para que os sirva para fijar esos conocimientos. Y también en las tareas os vamos a pedir unas cuestiones prácticas, es que os metáis en de MT4, ya sea la demo o la real. Yo prefiero que lo hagáis en la demo porque sufre menos si os equivocáis de lado y hagáis una serie de cosas prácticas para afianzar lo que os estamos diciendo, como os digo. Es parte de la evolución en el curso, para que os animéis a trabajar. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y me tenía que ir, cuando tenía 6, 8, 10 años, en el colegio nos daban cosas para hacer, deberes para hacer en verano. Y yo me ponía por las paredes, porque mis padres me obligaban a las 6 de la tarde a hacer deberes. Yo no quería estar disfrutando con mis amigos y mis hermanos. Pero nos vino muy bien porque nos afianzaba aquello que habíamos aprendido durante el curso y lo veíamos desde otra perspectiva. Pues este es el objetivo que tenemos también aquí. Lo podéis hacer en la playa, en la montaña, en la mesa del restaurante o en la barra del bar. No, en la barra del bar no funciona. Lo podéis hacer en cualquier momento libre que tengáis, pero nos interesa mucho que nos lo deis. Así también como los cuestionarios que os hemos pedido que nos hicierais al principio. Me habéis contestado, nos habéis contestado bastantes, pero hay algunos que todavía no nos han respondido al cuestionario. El cuestionario es que nos digáis vuestro perfil de trader, vuestra experiencia, vuestros conocimientos, cómo os consideráis, porque eso nos permite poder ajustar el programa del curso a la medida de los que estáis. No es lo mismo hacerlo con personas que ya conocen cómo se opera o que tienen un espíritu muy conservador o que tienen un espíritu muy arriesgado, porque intentamos adaptarlo a cada uno de vosotros. La grabación para poder hacer bien los deberes cuando nos la mandaréis. Esto os lo daremos. La grabación no, os vamos a pasar el documento con el que tenéis que hacer los deberes para cuando acabemos la clase del jueves. A partir de ahí tenéis pues tiempo para hacerlo, no hace falta entregarlo el jueves ni el viernes, pero sí nos lo tenéis que entregar antes de 2 o 3 semanas para poder llevar el ritmo, porque no estamos en condiciones de calificar tantas hojas de tareas justo en los últimos 3 días del curso. O sea que conviene que lo entreguéis y así pasáis esos niveles hacia adelante y os dejáis la parte teórica detrás que os afianza
los juegos con el ordenador, con la MT4, para poder tener un poco de práctica, y a partir de ahí seguimos avanzando. Bueno, que tengo que solucionar el sonido, que te entrecorta bastante. Claro que sí, lo que tengo que hacer es básicamente colocar el ordenador limpio. Lo tengo muy cargado del día y apenas he tenido tiempo de quitar alguna aplicación, pero tengo aplicaciones que están drenándole mucha capacidad. Así que sí, lo voy a hacer para la próxima. Os pido disculpas. Normalmente lo hago, pero en esta ocasión parece que no ha funcionado del todo. ¿Algo más? José, ¿quieres hablar tú algo antes de cerrar la sesión? Si estás por ahí. Bueno, no, ya emplazarnos todos. Nosotros estamos oyendo el seminario, por ejemplo, de Alicante, y no han habido así cortes. Bien, ha estado bastante bien si no te hubiéramos avisado, ¿sabes, Ramón? ¿Me oís? Claro. Claro, muchas veces ocurre, yo te oigo, muchas veces ocurre en el receptor, no en el emisor. Es que lo digo porque soy un ordenador muy potente, pero sí también es verdad que muchas veces se me colapsa y tengo que aliviarlo. Vale. Bueno, pues ya solamente emplazarnos todos para el miércoles a las 6 de la tarde, que empezaremos con la MetaTrader y empezaremos pues, los conceptos básicos de MetaTrader, pero ya práctico, ¿eh? El sonido de José es nítido. Bien, gracias, Alfredo. Empezaremos con la parte práctica ya y iremos todo lo más rápido posible para entrar en la materia que os gusta, la de hacer entradas, etcétera. Y si seguís el Telegram, son esas, como he dicho antes, las plantillas que vamos a usar. Y en la segunda parte de la parte práctica, si queréis algún día, pues podemos cambiar el horario e irnos a cuando hay movimiento de mercado. Si a lo mejor a las 7 de la tarde, entre las 6 y las 7 y media no hay, pues oye, si decidimos entre todos pues hacer una hora, un día o 2 horas para poder hacer entraditas y poner en práctica las cosas, pues sin problemas. No, mañana no hay, va a ser lunes, miércoles y jueves. Josep, ya lo explicamos todo perfectamente cuando os hicimos el comunicado. Es lunes, miércoles y jueves y nos iremos alternando por semana dos. Para no haceros muy monótono el webinario, nos iremos alternando, Ramón y yo, Pablo y yo, iremos buscando siempre que tengáis un día de una materia y, o sea, una semana, 2 días de una materia y uno de otra. Que de esa manera va a ser, hemos pensado, sería más entretenido. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? He mandado dos ideas más. Por favor, una cosa quería hacer hincapié. El canal que hemos abierto para el Telegram, este que sale el muñequito, este es para hacer preguntas sobre temas del Telegram. Y cuando a alguien no le vaya bien algo, procurar usar el privado, buscáis dentro de el Telegram de este grupo, buscáis bien mi nombre o el de Andrés o el de Ramón y escribirnos directamente ahí. Lo digo por no colapsar el espíritu, como me apuntan por ahí, el espíritu del grupo. Además, por otra cosa que además la vais a entender. Nosotros tenemos 4 grupos de Telegram. Entonces, cada vez que se dispara el Premium y se dispara el del canal del campus, nos sale el aviso de forma inmediata y en grande cada vez que hay una entrada. Por lo cual, si se ponen entradas que no son las que se deben poner para ese canal, claro, estás contestando, se dispara la alarma en el otro lado, vas a ver qué han puesto en el otro lado y vamos, es para poder ir más a tiro en lo que hacemos. La referencia de ella la puedo poner, claro, desde el momento que te la mando. Sí, sí podéis escribir. Mira, yo os voy a explicar cómo podéis escribir en privado en el Telegram, en el grupo. Bueno, nos escribís a nosotros. Bueno, nos escribís a nosotros, si es algo personal, incluso os contestamos. Si es algo personal, lo hacéis por el privado. Os lo explico, me lo recordáis
el miércoles a las 6 de la tarde y todas estas cosas vamos ir haciendo partes prácticas, ¿eh? Y entonces así vais aprendiendo cómo funciona todo y lo haremos todo mucho más entretenido y ameno. Bien, Ramón, yo no tengo nada más que decir. Si quieres, ya nos emplazamos para el miércoles y desearos a Yo todos tampoco. una muy buena tarde, que Claro. aún aquí hay sol y aún, fíjate, aún da tiempo ya a dar un paseíto y estirar las piernas, puesto que desde las 8 de la mañana estamos aquí con los temas del mercado. Muy bien, muchas gracias por asistir y nos vemos el miércoles a las 6 de la tarde. El link Gracias por es el estar, ya lo mismo. creo. El link es el mismo que se os ha dado. Va a ser Muy el buenas mismo tardes. link para entrar, ¿eh? Mismo link para entrar en todo el campus. Es el mismo, no perderlo, tenerlo situado y ya habéis entrado una vez, pues entonces ya entrar en las demás ya es súper fácil. Muy bien, buenas tardes a todos.